Bienvenidos a La Sobremesa, bienvenido pastor. Este es un espacio donde contestamos preguntas semana a semana respecto al sermón predicado cada domingo. Bienvenido pastor. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Espero que ya tengan el cafecito a la mano o lo que usted acostumbra, bueno, con lo que usted acostumbra a acompañar esta conversación. Nos encanta que esté aquí sentado a la mesa con nosotros para poder profundizar en el sermón que escuchamos el domingo pasado. Y hemos estado semana a semana contestando preguntas que los hermanos nos mandan, de algunas dudas que surgen respecto al sermón. Y pues en este espacio conversamos de lo que se ha predicado en el sermón y estamos en el libro de Primera de Corintios, en la carta de Corintios, y pues estamos en el capítulo 15. Si usted quisiera ir o es primera vez que nos sintoniza, pues puede ir, tomar su Biblia, ponerle pausa y leer para ver qué es lo que hemos estado conversando o entrar en contexto. Pero también tenemos otro recurso, tenemos los sermones que se predican semana a semana aquí mismo en el canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal de YouTube, pastor? Bueno, se escribe así todo junto, IGES TV, ahí en YouTube. Ese es nuestro canal y bueno, ahí encontrará, como decía Dina, la serie de Primera de Corintios y otras series más. Sí, y estamos en este capítulo 15, pastor. Semana a semana hemos estado escuchando cómo Pablo ha hablado a esta iglesia y ha confrontado y ha venido exhortando respecto a algunas situaciones que estaban pasando en la iglesia local. Y ya en este sermón, pues en esta última serie, hemos visto cómo el evangelio que Pablo ha predicado es el evangelio de Cristo. Y estamos en la parte 3, ya esta es la parte 3. ¿Tenemos una parte 4, pastor? Tal vez debió haber alguna, parte 4, pero no tenemos parte 4. Este es el final de esta pequeña subserie. Sí, y estamos en temporada de Semana Santa. Sí, ya, claro. Y pues queda justo el Exacto. tema. O sea, el pastor lo vino pensando. No, más bien la soberanía de Dios, la providencia de Dios, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho pensaba que tal vez debíamos haber tenido un sermón más para cerrar la serie el Domingo de Ramos y entonces ya iniciar la siguiente subserie que va a tener como título, ¿se los adelanto? Pues sí, ¿verdad? Más Cristo ha resucitado, más o menos algo así. Más Cristo ha resucitado. Bueno, entonces vamos a estar hablando precisamente de la resurrección del Señor y las implicaciones de su resurrección para todas las áreas de la vida, especialmente para nosotros los creyentes. Así que, bueno, esa era la intención, tal vez terminar el Domingo de Ramos con esta serie sobre el Evangelio y arrancar entonces Domingo de Resurrección con la siguiente serie. Pero bueno, luego pensé, vamos a prestar atención a los sucesos del Domingo de Ramos, así que no tendremos otro sermón de esta subserie. Ok, entonces, pastor, una de las cosas que en esta subserie hemos estado viendo es qué es el Evangelio. Y la verdad es que sí escuché varios comentarios respecto a que esta serie ha gustado mucho porque somos tan acostumbrados a escuchar qué es el Evangelio, pero la manera en que Pablo nos ha desarrollado todo este hilo de pensamiento y la manera en que usted lo ha expuesto ha ayudado mucho a entender qué es el Evangelio, de qué trata el Evangelio, quién es el Evangelio, y qué es lo que el Evangelio ha hecho en la vida de las personas. Entonces, fíjese que justamente el sermón, si usted no estuvo en nuestra iglesia local este domingo, pero si va al sermón y lo escucha, el pastor dio un resumen de toda esta subserie que mi esposo y yo nos quedamos así como que, espérese. Y la verdad es que sintetizó todo lo que Pablo nos ha dicho en la parte 1, 2 y 3, y me gustaría, pastor, que usted lo... Yo sé que lo puede hacer. Creo que lo más fácil es que vayan ahí, y le piquen ahí y entonces puedan escuchar cómo se sintetizó la serie, porque no me acuerdo. Es que le fluye. No, bueno, hablando de qué sí, evangelio claro. Que les he predicado. Claro, es importante que, como bien decías al principio, tengamos en mente que
Pues no es que Pablo esté, digamos, dando una antología de temas teológicos, ¿verdad? Vaya, su carta no es este compendio de doctrinas, no. Pablo está respondiendo pastoralmente a asuntos que surgieron en la iglesia. Pero como pastor, teólogo, el apóstol Pablo aborda esos problemas, esas situaciones, por supuesto, desde una perspectiva teológica, bíblica, claro. Y pudiéramos decirlo así, que el apóstol Pablo hace teología a propósito de, ¿no? Entonces, a veces Pablo corrige, a veces Pablo exhorta, a veces Pablo conforta, a veces Pablo reprende, pero por supuesto todo esto a partir de la enseñanza de las Escrituras y de la revelación que como apóstol él recibió del Señor. Y bueno, en esta serie de la primera parte del capítulo 15, 1 Corintios 15, del 1 al 11, la cual pues titulamos, quizá por falta de imaginación, de esta manera, el Evangelio que les he predicado. No, bueno, tenía una intención ese título. El apóstol Pablo está respondiendo a una situación que se presentó en la iglesia. Ahora, no estamos muy seguros de que, como en los otros casos, esta situación fuera mencionada en la correspondencia, en la carta que le fue enviada, donde le reportaron de varios asuntos que estaban sucediendo en Corinto, en la iglesia corintia. No tenemos, una declaración como vemos en los otros casos, ahora en cuanto a esto, en cuanto a lo otro, no. Pablo, de alguna manera, se entera de la situación. ¿Y cuál era la situación? Bueno, que por lo menos algunas personas allí, algún grupo de personas, estaban o bien negando la resurrección de los muertos, o no negando necesariamente la resurrección de los muertos, pero sí negando la resurrección corporal, la resurrección física. Y entonces el apóstol Pablo procede a corregir este error, pero lo hace primero recordándoles el evangelio que les predicó. Y pues esta serie ha tenido dos grandes partes: ¿qué es el evangelio y qué hace el evangelio? Y en los sermones esas dos se entrelazaron. Por supuesto, hemos hablado de qué clase de mensaje es el evangelio. Es lo que así comienza el apóstol Pablo, diciéndoles: este mensaje, sí, yo no lo inventé, este mensaje no es el producto de mi ingenio apostólico, ¿verdad? No, este mensaje no lo descubrí por ahí o por allá, no, ese es un mensaje que yo recibí. Y de hecho el apóstol Pablo se refiere al evangelio como un mensaje, como un cuerpo de contenido que él recibió, ¿sí? Y que él les había pasado a ellos fielmente. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y Pablo dice que ese cuerpo de contenido, ese mensaje llamado evangelio, pues es un mensaje de primerísima importancia. No es, a veces las personas dicen, no, el evangelio es ahora sí que es para los parvulitos, como dicen por aquí, para los niños. El evangelio es para los bebés en Cristo, ¿no? No, Pablo dice que el evangelio es un mensaje de primerísima importancia, que nunca debiera ser relegado a los márgenes, a la periferia, que siempre debe tener la preeminencia, ¿no? Y les dice que ese mensaje de primerísima importancia es un mensaje que salva. Bueno, hablamos también acerca de la necesidad entonces de creer en ese evangelio y de aferrarnos al evangelio y de perseverar en el evangelio. Hablamos del contenido del evangelio, ¿sí? De qué trata el evangelio. Hablamos de por qué podemos confiar en el evangelio, ¿sí? Es decir, Pablo les dice que este es un mensaje histórico, ¿verdad? Es historia real. Aquí hay hechos reales. Un término que usé ahí que a lo mejor no es el adecuado, pero dije que es historia factual. Esto ocurrió. El evangelio no es un cuento, no es una leyenda, no es un mito, ¿sí? Esto ocurrió en la historia.
Y también dijimos que esto que ocurrió a la historia, pues ocurrió de acuerdo con un diseño divino. El Evangelio es un mensaje acerca de hechos históricos que ocurrieron de acuerdo con un mensaje divino. Y dijimos también que este Evangelio es un Evangelio que tiene un significado, una importancia personal, porque nos dice quiénes somos. Si bien el Evangelio no se trata de nosotros en primer lugar, pero también es acerca de nosotros. Vaya, el Evangelio nos dice que Cristo Jesús murió por pecadores, ¿sí? Por nosotros. Y en el sermón pasado, el último de la serie, pues hablamos ya entonces de no tanto qué es el Evangelio, sino hablamos de qué hace el Evangelio, de qué es lo que el Evangelio hace, y dijimos que el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Pero dijimos que el Evangelio lo que hace es salvar a las personas, transformar a las personas, cambiar a las personas. Por lo tanto, debiéramos nosotros poner nuestra confianza en el Evangelio. Y bueno, hablamos entonces de esto que el Evangelio hace, pues prestando atención a cómo Pablo aborda este tema. Es decir, Pablo da su testimonio personal ahí. Nos muestra quién era él antes y nos muestra quién él pues era después de haberse encontrado con Cristo Jesús, después de haber tenido un encuentro con el Cristo vivo y resucitado. Y entonces lo que nosotros decíamos es que lo que cambia a las personas, lo que realmente transforma a las personas, es un encuentro personal con Cristo, el Cristo resucitado. Ese Cristo que murió, que fue sepultado, pero que se levantó al tercer día. Y como Pablo, entonces, nosotros también, al encontrar a Cristo en el Evangelio, por el poder de su Espíritu Santo, pues somos cambiados, ¿no? O comenzamos a ser cambiados. Pues básicamente es lo que hemos dicho en esta serie. Y porque el Evangelio es importante y es lo relevante en el cristianismo, es que es importante el hacer énfasis en este capítulo, creo yo, porque Pablo nos está diciendo la importancia de la resurrección, pero porque es el contenido del mismo Evangelio. Uh-huh. Entonces, pastor, tenemos... Claro, perdón, uh-huh. Discúlpame, tienes mucha razón. Pablo nos dice, el Evangelio pues tiene estas... él dice que el Evangelio, no, debía haberlo mencionado hace ratito, gracias por mencionarlo, es un mensaje acerca de Cristo, ¿verdad? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y apareció, ¿verdad? Esos cuatro verbos ahí. Cristo murió en la cruz, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo apareció a más de 500 a la vez. Entonces, ciertamente, por eso es que decíamos que Pablo regresa al Evangelio para mostrarles precisamente, y lo vamos a ver después, sin la resurrección de Cristo, la muerte y sepultura del Señor son en vano, ¿sí? Son en vano. Si no hay resurrección, entonces todo lo demás es en vano. Y entonces Pablo va a hablar más de esto más adelante. Y pastor, cuando algunos predicadores predican respecto al Predicando, Evangelio, ¿no? Su predicación. Ajá. Okay. Cuando predican acerca del Evangelio, pero hacen énfasis en la muerte de Jesús. Porque Ajá. Usualmente cuando escuchamos el Evangelio es que Jesús Sí. murió por ti. Claro. Y no se hace mención de su encarnación, no se hace mención de su muerte, su sepultura, aparición, su Claro. retorno. ¿El Evangelio estaría incompleto? Sí, yo creo que sí. En el episodio anterior hablamos acerca de esto. Recordarás que dijimos que el Evangelio es como una mesa con 4 patas, o una silla con 4 patas. Es un mensaje acerca de Dios, del hombre, de Cristo y de arrepentimiento y fe. Decíamos que es un mensaje acerca de un Dios que provee salvación a un hombre que requiere esa salvación a través de Cristo, quien ha asegurado esa salvación. Y, por supuesto, esto se recibe mediante la fe, esa salvación se recibe mediante la fe, o sea, una respuesta que recibe esa salvación, arrepentimiento y fe, perdón. Hablando de la tercera parte, Cristo, tenemos que hablar acerca de quién es Cristo y qué hizo Cristo. O sea, por un lado, podemos hablar de estos hechos, quién es Cristo, y hablar de que Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, etcétera, etcétera. Y hay que hablar de los hechos del Evangelio. Claro, Cristo se encarnó,
vivió una vida sin pecado, ¿sí? Él fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo, ¿verdad? Y ahora Él es poderoso para salvar a los que se acercan, los que creen en Él. Entonces, si nosotros estamos en una conversación continua, ¿verdad?, con una persona, y estamos, como dijimos, así lo señala Packer, pacientemente desempacando el Evangelio, entonces sí, tenemos que desmenuzar el Evangelio, mostrar cada una de sus partes, y sí es importante hablar de, claro, la encarnación de Cristo, ¿no? Claro, de la vida sin pecado de Cristo. O sea, nuestra redención no iba a poder completarse sin la encarnación, tampoco sin una vida totalmente inmaculada, sin pecado. Todo eso es vital, es parte de la obra del Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, si estamos en una conversación, digamos, más limitada de tiempo, más casual, digamos, entonces pues probablemente no vamos a poder hablar de todos los detalles. Quizá haremos alusión a esto, ¿verdad? Vamos a decir que Cristo, bueno, no fue cualquier hombre, sino Dios hecho carne, y no vamos a poder, obviamente, desempacar todo eso, pero sí, es importante hablar de esas cosas, claro. El Evangelio es un mensaje acerca de quién es Cristo y qué hizo Cristo, y esas cosas son fundamentales. Sí, y es importante hacer énfasis en esto porque pues a veces tenemos como que un conocimiento un poco superficial de lo que es el Evangelio o a veces somos muy generales. Exacto. En esto y esto y esto, pero no vamos a cada parte del contenido a profundizar y a ver cuáles son las implicaciones. Porque cuando vemos las implicaciones del por qué Cristo vino, por qué tenía que ser sin pecado, y por qué se tuvo que encarnar, todo eso, vamos viendo pues el carácter de Dios, la justicia de Dios y muchas cosas, y todo eso enriquece pues no solamente nuestro conocimiento, sino nuestro corazón, para que tengamos un corazón agradecido, porque, claro, porque pues el Evangelio es el regalo más hermoso que hemos recibido. Y es la gracia del Señor manifestada en Cristo Jesús. Así es. Y Así Pastor, es. tenemos varias preguntas respecto a algo que usted mencionó ahorita que terminó el resumen, sobre el tener un encuentro personal con Jesús. Pero antes, en el versículo 8 al 11, que fue del sermón predicado de este domingo, Pablo hace mención de que a él se le apareció el Señor como un abortivo. Entonces, esta palabra de abortivo, y usted lo explicó en el sermón, pero la pregunta es, ¿tiene una connotación positiva o negativa? Porque cuando escuchamos la palabra abortivo, pues... Claro, totalmente negativa, ¿sí? Nosotros decía el domingo que hay diferencias, para acabar pronto, no hay un consenso con respecto a la interpretación de lo que Pablo está diciendo allí. Algunos intérpretes toman una postura, otros otra. Dos de las principales es que este término, que ciertamente es un término del cual proviene ahora sí que la palabra aborto, pero que puede significar varias cosas. Puede significar ciertamente un aborto accidental, ¿no? Puede significar, también un bebé que se pasa de término, ¿verdad? O sea, una gestación que va más allá del término, en fin. Algunos dicen que lo que Pablo dice aquí es que ya como alguien que ya fue lo mero último, ¿sí? ¿En qué contexto lo dice Pablo? Bueno, en el contexto en el que él habla de cómo Cristo apareció a varias personas. Comienza con Pedro, con los 12, por supuesto. Habla de que más de 500 lo vieron a la vez, ¿sí? Habla de que Jacobo, Santiago, ¿no?, el líder de la iglesia, también lo vio, y 500, y el mero último, ¿no? O sea, como no es lo mismo, pero como cuando estamos escogiendo equipos para algún juego, algún partido, ¿no? Y entonces ahí están todos los que van a participar, y hay dos personas que escogen, ¿verdad? Y entonces, Medina, Edwin, David, y hay alguien que al mero final, pues el que queda, ¿no? Al último. Entonces, piensan que se refiere a eso, nada más al hecho de que él, pues como que no era alguien de tanta importancia, vamos a decirlo así, ¿no?
primero a los grandes apóstoles, ¿no? Por así decirlo, y a lo último a él. Por otro lado, también decía que hay esta otra interpretación de que este término pudo haber sido un término despectivo que los mismos oponentes en Corinto habían acuñado para referirse a él, ¿no? Un término así como mira, ahí está el aborto, ¿no? el abortado, el abortivo, ¿no? O sea, piensa, bueno, aún así los bebitos, aunque no han llegado a término, pues son hermosos, pero una escena grotesca, pensemos, de un aborto, ¿no? Entonces, algunos dicen que de hecho a Pablo lo escarnecían, se burlaban de él. De hecho, su nombre, Paulus, ¿no? El pequeño, el pequeñito, a lo mejor era en referencia a que él no estaba a la altura de otros, como Pedro, como Apolos, como los otros apóstoles. Entonces algunos piensan que, pues, Pablo lo que está diciendo aquí, pues sí, ¿no? A este abortivo también se le apareció el Señor, ¿no? Y no por eso yo soy menos apóstol que los demás. Pero él está consciente de que el Señor no le apareció a él porque era, pues ahora sí que lo mejor de lo mejor, ¿no? Se apareció a él porque él lo merecía. No, dice totalmente inmerecido, ¿sí? Pero aún así, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, es la gracia de Dios. Aunque haya sido de esa manera, aunque yo haya sido el último, aunque, como si ustedes quieren, que yo sea pues sí, alguien así, totalmente, como ustedes dicen, diría Pablo a los corintios, alguien despreciable, ¿no? Aún así, el Señor me apareció a mí, por su gracia se apareció a mí. Y al Pablo referirse a sí mismo de esta manera, como que también nos muestra, algo que usted nos mencionaba en el sermón, es que él tenía un entendimiento de quién era, o sea, realmente, su condición, su pasado. O sea, porque en el sermón hizo mención de la importancia de poder tener esta comprensión de quiénes somos, de nuestro pecado, no solamente de nuestro pasado, sino realmente lo que seguimos siendo, que el Señor sigue transformando. Ahora el asunto es que como Pablo, él, antes de ese encuentro con el Señor Jesús, en ningún momento el apóstol Pablo pensaba que era lo que él dice era, después de su conversión. Él se refiere a sí mismo cuando habla a Timoteo, le dice que era un blasfemo, era un injuriador, era, terrible. A los filipenses también el apóstol Pablo, en otra de sus epístolas, el apóstol Pablo dice la clase de persona que era, ¿no? Pero eso fue hasta que conoció al Señor, porque antes de eso él pensaba, como él bien le dice a los filipenses, en cuanto a la justicia, irreprensible, ¿no? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, celoso, devoto, en cuanto a la ley, en fin, nadie me aventajaba en el judaísmo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y era un hombre que aún cuando él estaba matando personas, torturando personas, o por lo menos consintiendo en la tortura y muerte de personas, él pensaba que estaba sirviendo a Dios, que era una buena persona, un hombre devoto al servicio de Dios. Entonces, no fue sino hasta que conoció al Señor que al experimentar la transformación que Cristo obra a través de su Espíritu es que pudo ver quién era Él. Y de hecho, podemos ver cómo esta autopercepción de Pablo, este autoconocimiento de Pablo va creciendo, va profundizando conforme los años avanzan. Él comienza diciendo aquí a los corintios, soy el menor de los apóstoles, pero cuando escribe su última carta dice, soy el peor de los pecadores. Y no es que el apóstol Pablo se haya vuelto el peor de los pecadores con el tiempo, sino que precisamente el profundizar en su relación con Dios. Esto que hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Nosotros debiéramos experimentar un crecimiento que ocurre simultáneamente, o debe ocurrir simultáneamente, y que va entonces mostrando una gran brecha que hay entre nosotros y Dios. O sea,
Primero, mientras más crecemos en nuestra comprensión de cuán santo es Dios, cuán santo es el Señor, al mismo tiempo vamos viendo cuán profundo es nuestro pecado, que nos separa de ese Dios santo. Y cuando vamos nosotros conociendo más y más al Señor, más y más la brecha se va abriendo. Nos vamos dando cuenta de algo que no nos dábamos cuenta al principio. Cuando iniciamos la vida cristiana, a lo mejor esa brecha era así muy pequeñita, tal vez, sí pecamos, pero no nos damos cuenta realmente de cuán grande es la brecha. Y entonces, ¿qué ocurre? Al mismo tiempo que vamos nosotros creciendo en entendimiento de la santidad de Dios y en entendimiento de nuestro pecado, pues también vemos que la cruz va creciendo. O sea, el Evangelio va siendo percibido más y más como lo que es la grandeza del Evangelio, la maravilla del Evangelio. Entonces Pablo, al ir creciendo en su relación con Dios, conocimiento de las Escrituras, etc., se da cuenta de cuán pecador era, y entonces obviamente el Evangelio se vuelve algo más admirable, maravilloso, electrizante, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, bien importante señalar esto. Pablo, antes de su conversión, no se veía a sí mismo como luego ya pudo verse, porque lo que el Evangelio hace es primero mostrarnos nuestra condición. O sea, cuando soberanamente, por su gracia soberana, el Señor envía a su Espíritu, y el Espíritu realiza lo que se conoce como el llamamiento eficaz, y nacemos de nuevo, pues ya recibimos ojos espirituales y ya nos damos cuenta de cuán sucios y cuán ruines y cuán viles realmente somos ante un Dios santo. Y eso es cuando podemos clamar por misericordia, ¿verdad? Entonces, el Evangelio nos muestra quiénes somos y nos muestra nuestra necesidad de salvación y nos muestra al Salvador. Y este evangelio, pastor, es tan contrastante con la cultura en la que vivimos, porque esta cultura nos recuerda constantemente que debemos de ver lo mejor de nosotros, Sí. que somos buenas personas, Sí. somos autosuficientes, que Claro. nosotros podemos, y el recordar esto que está mencionando de Pablo, de cómo él se veía antes y cómo ahora por el poder transformador del evangelio se ve, es un buen recordatorio y nos ayuda a regresar y ubicarnos en nuestro lugar. Claro. De ver realmente quiénes somos, nuestra condición. Y esto, como usted decía, no lo podemos ver si no es por la obra transformadora del Señor, el Espíritu Santo, que nos da esa convicción. Así es. En el corazón. Totalmente, sí. Y esto es una parte esencial del Evangelio. O sea, el Evangelio va a hacer eso en nosotros, en nuestro corazón. Darnos una percepción correcta de quiénes somos. Porque cuando hablamos en esta cultura de la autopercepción que tenemos de nosotros, nunca se piensa del pecado. No, por supuesto. Son otras cosas. ¿Cómo te estás autopercibiendo? Sí, al contrario, la gente dice, busca dentro de ti, ¿no? Uh-huh. Todo lo que necesitas está dentro de ti, ¿sí? Hay hasta su versión evangélica, eso de descubre el campeón que hay en ti, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, todos los recursos que necesitas para cambiar están dentro de ti. Entonces, cree en ti mismo, ¿sí? Nuestro gran problema no es pecado, dice ahora sí que la cultura neopagana, es amnesia. Hemos olvidado quiénes somos, que somos realmente dioses, ¿no? O sea, somos buenos por naturaleza. Creo que también hay que tener cuidado de no olvidar que aún siendo pecadores, que hemos experimentado esta depravación total, aunque somos enemigos y demás y todo eso, pues seguimos siendo la imagen de Dios, ¿verdad? Y es por esta imagen que todavía permanece en nosotros. O sea, no podemos dejar de ser la imagen de Dios sin dejar de ser humanos, aunque distorsionada y corrompida. Bueno, eso permite al ser humano, y aparte por la gracia común de Dios, pues hacer cosas por lo menos externamente buenas, ¿sí? Contribuir al bien común. Hay seres humanos que hacen cosas extraordinarias, sacrificios, vaya, encomiables, admirables, increíbles, que a veces creo que ni los mismos cristianos estamos dispuestos a hacer, ¿no? Y todo esto es porque los seres humanos todavía tienen esos restos de la imagen de Dios. No estoy diciendo que queda algo bueno, ¿no? No estoy diciendo aquí semipelagiano aquí, ¿no? No. Pero es solo por la gracia común
y porque somos imagen de Dios, que podemos hacer cosas que no son, digamos, obras aceptables delante de Dios, como meritorias de ninguna manera, porque todas están salpicadas por el pecado. Pero al final del día, cuando nos topamos, como decía John Frame, con el problema del pagano virtuoso, ¿cómo explicamos al pagano virtuoso? Bueno, porque pues es por la gracia común de Dios, ¿verdad? Que los seres humanos pueden hacer cosas que contribuyan al bien común. Pero bueno, volviendo al punto, realmente hay, digamos, religiones, hay metodologías, hay terapias que pueden de alguna manera mejorar la vida de la persona, pero transformar, cambiar el corazón, es decir, la orientación fundamental del ser humano para con Dios, no podemos, no hay manera. Ser rescatados de nuestro problema legal con Dios, no hay manera que podamos hacerlo. Producir un corazón nuevo, tampoco, no podemos. Es solamente es por el poder transformador del Evangelio en la vida de una persona. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Tienes razón en la cultura. La cultura insiste en lo que sería una religión, y va a sonar un poquito así confuso, tal vez una religión esotérica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una religión en la que el soter, el salvación, se halla dentro, ¿no? Yo soy mi propio salvador. En cambio, el cristianismo es una religión exotérica. La salvación viene de fuera de nosotros, no está dentro de nosotros. Nosotros estamos completamente incapaces somos inútiles, incapaces en y por nosotros mismos de salvarnos a nosotros mismos. No podemos. Pero el mundo no quiere esto porque obviamente es un insulto al orgullo humano, que tú te declares completamente inútil y que no puedas salvarte a ti mismo y que dependas completamente de la gracia y misericordia de Dios. Es ofensivo para el ser humano arrogante y orgulloso, ¿verdad? Decir, no puedo salvarme a mí mismo. Tú lo ves, la gente tiene sus propios proyectos de salvación, ¿verdad? Sí. Y sus proyectos de autosalvación. De alguna o de otra manera, yo lo voy a hacer. Y lo que el Evangelio requiere es que uno pueda decir, no puedo, necesito a un Salvador. Y ese hombre en la cruz es el Salvador, ¿sí? Uh-huh. Ese hombre que fue crucificado, sepultado y que se levantó de los muertos es el único que puede cambiarme, ¿no? Sí. Y esto solo el Evangelio lo enfatiza. Así es. Porque vemos películas, escuchamos canciones y en todo es animarnos a salvarnos a nosotros mismos y encontrar la salvación o las respuestas en nosotros mismos. Tú puedes, cree en ti mismo, uh-huh. si lo intentas, si tienes fuerza de voluntad, si crees lo suficiente, no hay nada que no puedas lograr, ¿no? Si tú crees en ti mismo. Uh-huh. Y hablando, pastor, de tener un encuentro personal con el Señor, ¿puede alguna persona tener un encuentro con el Señor hoy en día como Pablo lo tuvo? O sea, de manera física. Exacto. Bueno, hay muchos relatos que hablan los misioneros o reportes de organizaciones que trabajan con la iglesia perseguida, de gente que ha sido transformada, cambiada por el Cristo resucitado, que pertenecían no sé, al Islam o al hinduismo o algo así, que reportan haber tenido alguna visión, algún sueño donde un hombre vestido de blanco le llamaba, en fin. Bueno, no soy quien para desestimar, digamos, esas experiencias personales, pero este encuentro con Cristo, de acuerdo a las Escrituras, o sea, la manera en que Cristo se va a relacionar ahora con nosotros, ya no es en una forma física. De hecho, cuando Él resucita y María Magdalena finalmente lo reconoce y se tira a sus pies y entonces lo abraza sus pies, Jesús le dice, no me toques, ¿no? O sea, vaya, no te aferres a esta misma relación física porque yo ya me voy, ¿no? Voy al Padre. Pero Jesús entonces
ya lo había dicho a sus discípulos, ya no se relacionaría así físicamente, ahora a través de su espíritu el Señor Jesús tendría una relación personal a través de su Espíritu Santo con cada uno de los creyentes. Entonces, ¿cómo encontramos a Cristo? Mejor dicho, ¿cómo nos encuentra el Señor Jesús? Esto es un encuentro real, ¿sí? La persona de Jesús, ¿sí? A través de la persona del Espíritu Santo, pues vaya, viene a nosotros y nos llama. Y entonces, por el poder de su Espíritu, nosotros respondemos a ese llamado. Pero bueno, para contestar de manera breve, bueno, recordemos que dice Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Cuando oímos el Evangelio, estamos oyendo a Cristo mismo que nos está hablando, ¿sí? Él dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, ¿sí? Mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Entonces, ciertamente esto se da a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por la operación del Espíritu Santo es que nosotros podemos llegar a creer este mensaje acerca de quién es Jesús, podemos recibirlo y podemos confiar en Él, y de esa manera tenemos este encuentro real con Cristo a través de su palabra y su Espíritu. Y pastor, ¿qué hacemos con, bueno, en el mundo evangélico se promueven mucho en algunas denominaciones los encuentros, estas reuniones que se dan donde las personas pues se van a encontrar con Jesús y son actividades planeadas específicamente para que suceda esto? Claro. ¿Cómo nosotros, entendiendo esto, respondemos? ¿Cómo nosotros podemos ver o ayudar a aquellos familiares que enfatizan mucho esto? ¿Realmente esos encuentros sí funcionan? ¿No funcionan? ¿Deberíamos de promoverlos, no promoverlos? Pensemos en dos personajes, ¿no?, bíblicos, Pablo y Timoteo. Ambos llegaron a ser creyentes en Cristo, pero llegaron a ser creyentes en maneras diferentes. Pablo en el camino a Damasco y Timoteo a través de la crianza, la enseñanza paciente, amorosa, diligente de su abuela y su madre, ¿sí? Pablo mismo da testimonio de la fe no fingida que había en Timoteo. Ahora, no se nos da aquí un reporte de un encuentro dramático con Cristo, ¿no?, como en el caso de Pablo, ¿sí? No se nos dice que Timoteo tuvo una experiencia de conversión dramática, repentina. No. En el caso de Pablo, un segundo estaba yendo a matar cristianos, al siguiente segundo ya decía, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Yo siempre he comparado esto con pues dos maneras de controlar las luces de la casa, ¿no? Tenemos esos interruptores, los normales, on-off, ¿no?, encendido, apagado. Entonces tú le picas, ¡pum!, se enciende toda la luz, de pronto, toda la luz. Le picas otra vez, ¡pum!, se apaga la luz. Pero también están estos controles de intensidad, esos dimmers, ¿no?, que tú vas girando la perilla o vas moviendo ahí bueno, no sé cómo se le llame, pues deslizas el interruptor y la intensidad va aumentando o va decreciendo según tú le muevas. Bueno, la experiencia del apóstol Pablo pues fue esa experiencia de interruptor de on-off, ¿no? Andaba en tinieblas y ¡pum!, vio la luz. Probablemente en el caso de Timoteo nunca él se dio cuenta cuando la luz ya estaba brillando, porque desde chiquito, desde la niñez, él conoció las Escrituras y en algún momento, que no sabemos cuándo, el Espíritu Santo, el mismo que regeneró a Pablo, también regeneró a Timoteo. Pero la experiencia entonces fue una experiencia gradual. Él no puede decir tal vez, en este día, en este momento, en esta hora, fue cuando yo me entregué mi vida a Jesucristo. Y hay un problema entonces en la iglesia. Muchos de nuestros jóvenes, por ejemplo, que fueron criados en un hogar cristiano y que pues no saben realmente cuándo se convirtieron, pero que ya están confiando en el Señor Jesús y que verdaderamente creen y confían en Él,
pues van a no sé, a un congreso juvenil con otros hermanos evangélicos, pues y ahí se habla de experiencias dramáticas de conversión y ellos se pueden sentir menos, pueden sentirse como, pues mi testimonio es muy aburrido, ¿no? O sea, yo tengo una experiencia dramática, a lo mejor no soy cristiano, ¿no? Bueno, yo creo que obviamente el Señor sigue cambiando gente como lo hizo con Pablo, ¿sí? Hay experiencias dramáticas de conversión. Pero al mismo tiempo también el Señor en la iglesia, como nosotros le llamamos hijos del pacto, ¿cuándo regenera el Espíritu Santo a un hijo del pacto? Pues no lo sé. Puede ser en la niñez, puede ser en el momento del bautismo. No estoy hablando de regeneración bautismal. No. Pero no sé, es una obra soberana, como como Juan dice, en la conversación de Jesús y Nicodemo. Cuando está hablando del nuevo nacimiento, Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla y no sabes dónde va y de dónde viene y de dónde va, ¿no? Así de misteriosa es la obra del Espíritu. Ahora, lo que sí sabemos, de acuerdo con las Escrituras, es que la regeneración precede a la conversión, ¿sí? ¿Puede haber conversiones sin regeneración? Sí. ¿Qué regeneración? El nuevo nacimiento, ¿sí? Vaya, nosotros no creemos para nacer de nuevo, más bien creemos porque hemos nacido de nuevo. Y aunque parezca así como que simultáneo, al instante, siempre el Espíritu tiene que llamar, tiene que haber nuevo nacimiento para que luego la persona ahora sí que exprese fe, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe son frutos del nuevo nacimiento, no producen el nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, quien toma la palabra del Evangelio, la implanta en el corazón y produce nueva vida, entonces la persona dice, necesito a Cristo, ¿no? Y ya ve a Cristo, aquel Cristo que rechazó, aquel Cristo que le era irrelevante, aquel Cristo que era para los abuelitos, aquel Cristo que no le interesaba, ahora es completamente atractivo, ¿verdad? Y corre hacia Él y lo abraza como su Salvador. Eso es porque ya ocurrió esta obra. Ahora, puede ser que una persona sea regenerada y que haya una brecha, digamos, de tiempo entre esa realidad de su regeneración y ya la, manifestación consciente de haber creído en Cristo. Muchas personas reportan, y ese fue mi caso, ¿sí? Muchas personas reportan que empezaron a experimentar unos cambios, unos deseos, o sea, poco a poco empezaron como que a interesarse más en escuchar la palabra, en ir a la iglesia, y aquello que ya les parecía aburrido ya no lo era tanto, querían preguntar, querían saber, deseos que no habían empiezan a ver, y algunos deseos que sí habían como que ya no quiero ir acá, yo quiero ir a la iglesia, o sea, y hasta que finalmente, Señor, entrego mi vida a ti. Ahora, los evangélicos, pues creo que cometemos a veces un error cuando insistimos en esas famosas tarjetas de decisión, ¿no? En la que tú tienes que llenarla y apuntar ahora sí que cuando el día y la hora cuando creíste, ¿no? De hecho, la versión en inglés de Amazing Grace, de Gracia Admirable, dice, cuán dulce fue a mi ser la hora en la que yo creí. Bueno, a lo mejor Newton tuvo esa experiencia, pero no todos hemos tenido esa experiencia. Entonces, el ser Timoteos en nuestra salvación y no ser Pablos no debe hacer que nosotros nos sintamos menos que los que tuvieron su experiencia del camino a Damasco. ¿Sí me explico? El punto es, realmente hoy estoy creyendo y confiando en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Sí, debe haber un antes y un después, sí. Debo recordar el momento exacto en que yo, no necesariamente, ¿sí? Pero sí uno puede decir, aunque yo crecí en la iglesia, puedo darme cuenta, sí, que hubo un momento en el que el Señor realmente cambió mi vida. Gracias, pastor. ¿Y cómo podríamos ayudar a una persona que cree que es creyente, pero al escuchar esto del el encuentro que tiene que tener con el Señor, que como usted decía, no pasa igual con todas las personas, puede haber un Pablo y un Timoteo, pero esta persona cree no haber tenido esa experiencia y se siente confundida? Claro, sí, eso le sucede. Ajá, porque pasa mayormente a aquellos que crecemos en la iglesia. Claro, por supuesto. Y al escuchar esto hay inquietud, decir, bueno, ¿soy o no soy creyente? Pues es preguntarle, bueno,
Ok, aquí está el Evangelio. ¿Lo crees? Sí, lo creo. 1. 2, ¿ves fruto en tu vida? ¿Sí? ¿Ves fruto en tu vida de amor, gozo, paz, etcétera? ¿Ves realmente que el Evangelio está cambiando tu vida? Puedes ver que hay verdadero arrepentimiento, ya no quieres ir en pos del pecado, no, en fin, sí, o sea, primero que nada, ¿crees este contenido? ¿Lo estás creyendo? Sí, sí lo creo. ¿Confías en Cristo? Sí, confío. ¿Ves fruto? No perfecto, ¿verdad? Pero ¿ves fruto? Sí, bueno, ahí está. Sí, me explico, aunque no recuerdes cuándo creíste en el Señor. Sí, porque una de las cosas que mencionó en el sermón pasado, y creo que lo mencionamos en el podcast también, era de el fruto, la importancia del fruto, de ese corazón que desea a Dios, que ama a Dios, que desea servir al Señor. Así es. Y va a haber esto. Pero hay momentos, y a veces, no sé si llamarlo así, bueno, yo lo llamo así, crisis, que tenemos crisis existenciales los creyentes, donde empezamos como a dudar. Hemos experimentado, hemos sentido, hemos estado en el Evangelio, hemos orado, hemos tenido como que nuestros momentos de gran bonanza en el Evangelio. Claro. Y de repente hay momentos en los que nos empezamos a cuestionar esto porque vemos nuestra vida y vemos que no estamos siendo congruentes quizá con lo que estamos viviendo, y es ahí donde empezamos a dudar quizá, claro, y a hacernos estas preguntas, ¿cómo deberíamos de, en esos momentos ayudar a aquellos que están ahí? Podemos ser zarandeados por el diablo, ¿verdad? El Señor puede permitir que pasemos por tiempos de oscuridad espiritual, en que seamos zarandeados como lo hizo con Pedro, pero tenemos que tener la confianza de que, como lo hizo con Pedro también, Él ora para que seamos preservados y perseveremos entonces. Cuando andamos nosotros en desobediencia, digamos, esa seguridad o digamos la experiencia de la seguridad va a decaer, va a caer. Decíamos, creo que en el podcast, bueno, el episodio pasado, que es completamente normal que si un creyente está andando en desobediencia, sienta inseguridad. Lo que está mal es que estés completamente seguro de tu salvación, aunque vivas en desobediencia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El apóstol Pedro lo dice: asegura de tu salvación, ¿no? Asegúrate de tu elección, asegura tu elección. Vaya, viviendo de cierta manera, por supuesto, viviendo en obediencia a la palabra. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Recordarle el Evangelio, ¿sí? Llamarlo otra vez a creer en ese Evangelio, no que reciba otra vez a Cristo, ¿no? Pero renueve su confianza en el Evangelio. Importantísimo. Aquí no quiero yo de ninguna manera caer en una separación tajante entre sentimientos e intelecto y demás, pero no debemos nosotros ni poner nuestra confianza en nuestros sentimientos ni en nuestra razón, sino en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? A veces nos sentimos, nuestros sentimientos pueden ser engañosos, a veces nuestra razón puede ser engañosa. El punto es si nosotros estamos creyendo y confiando, estamos descansando en lo que la palabra de Dios dice. Tal vez me puedo sentir inseguro, pero el hecho de que yo me sienta inseguro, si yo soy realmente salvo, eso no quiere decir que mi salvación no es segura. Nada más yo me siento inseguro. Entonces necesito yo volver al Evangelio, escuchar el Evangelio, predicarme el Evangelio, o que alguien me recuerde el Evangelio, rogar al Señor que me permita confiar en ese Evangelio, y si hay que arrepentirse de algo, arrepentirse de algo, ¿verdad? Y hay que confesarlo para que esa seguridad, ese sentido de seguridad retorne a nosotros. Sí. Sí, esto que acaba de decir es muy profundo, porque muchas veces vamos a luchar, como creyentes vamos a luchar con sentirnos de cierta manera, pero el aferrarnos a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Fe en sus promesas, confianza en sus promesas. Señor, decir, Señor, no lo siento ahorita,
pero como decía aquel hombre en el Evangelio, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? O sea, creo, Señor, pero tú sabes que estoy siendo zarandeado ahorita en la fe que tengo, pero esta fe es un don de Dios últimamente, ¿no? Y al final del día nada nos la va a poder quitar. Entonces sí, vamos a poder llegar a momentos en los que vamos hasta con lágrimas, ¿no? Suplicar, Señor, permite que regrese a mí esta confianza plena de que estoy seguro en Cristo. Hay un himno muy bonito que habla de que Cristo es nuestra segura, ¿no?, y firme ancla. Y a veces vamos a ser zarandeados, pero tenemos que recordar que nuestra fe está sujeta a Cristo, que es el ancla, y por más que esté dura la tormenta de dudas y temor y angustia, esa ancla nos va a mantener ahí, no vamos a poder apartarnos de Él, aunque nos zarandeen las olas de todo esto, ¿no? Sí, necesitamos estar firmes en la verdad de Dios, porque es la verdad de sus promesas que nos van a sostener en esos momentos. Así es, fe en sus promesas. Realmente. Solamente es su verdad, porque nuestros sentimientos son tan fluctuantes, van, vienen, cambian. Claro, así es. Y su verdad permanece y es firme y no cambia. Y recuerda que el himno, obedecer y confiar en Jesús, ¿no? El original en inglés es al revés, es trust and obey. Confía y obedece, confía y obedece. O sea, no nada más digas, confío que soy salvo, pero sigues en desobediencia. No. O nada más es, yo obedezco, porque si obedezco seguramente seré salvo. No, es fe en el Evangelio, ¿verdad? Fe en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo esa fe verdadera se va a manifestar en fruto de obediencia a la ley de Dios. Sí. Y, pastor, ¿cómo pueden los padres enseñarle a los hijos que han nacido en cuna cristiana, y que realmente crecen creyendo que son cristianos? Claro. Y realmente muchos de ellos no son creyentes verdaderos. ¿Cómo se le puede ayudar a los padres como para reafirmar esto, o al momento de enseñar o criar a sus hijos? Porque lamentablemente, creo yo, muchos años atrás hay mucho fruto de gente que se cree cristiana, está en la iglesia, pero realmente no hay fruto verdadero, no ha habido regeneración, y muchos de ellos abandonan la fe. Sí, es una excelente pregunta. Todo depende de qué edad estemos hablando, ¿verdad? Esta es una conversación continua. Y pues cuando son chiquitos, ¿verdad?, nosotros vamos a decirles qué creer y vamos a llamarles a creer en eso. Pero cuando ya son más grandes, entonces esto va a meritar un diálogo en el que ellos puedan externar sus dudas, ¿no? y puedan nosotros podamos ser pacientes y no como el viejo meme ese de Batman a Robin, ¿no? Cállate, ¿no? ¿No? ¿Cómo te atreves a decir esas dudas, ¿no? No, que ellos puedan tener seguridad en que pueden externar, vaya, mira, esto no se me hace lógico, o se me hace difícil creer esto, y entonces pacientemente tener conversaciones con ellos, ¿verdad? Ahora, comenzando con los chiquitos, una herramienta que nosotros hemos dejado es la catequesis, o la catequesis, como no sé, algunos dicen catequesis, otros catequesis, ¿no? Catequesis. Bueno, enseñar la doctrina bíblica a través de catecismos, y entonces desde chiquititos, y instruirlos en el contenido, y orar por ellos para que ellos puedan confiar en el Señor, enseñarles a apropiarse de su bautismo. Mira, tú fuiste bautizado, eres un hijo del pacto, y tú tienes que abrazar estas promesas que te fueron hechas en Cristo, o sea, desde chiquititos, en una manera acorde para niños, ¿no? Ya cuando ellos van creciendo y vemos que empiezan quizá tal vez a rebelarse, o sencillamente no vemos en ellos fruto, no vemos en ellos una vida devocional, ¿sí? Pues lo peor que podemos hacer es simplemente dejar pasar esto. A lo mejor son buenos muchachos, son buenas muchachas, ¿no? Y es el problema, es que la mayoría de los padres cristianos, evangélicos, su meta como padres es que criar chicos y chicas nice, buenas gentes, como decimos aquí en Yucatán, ¿no? Buenas gentes, que no fumen, no tomen, no bailen, ¿no? Que no se droguen, que digan no a las drogas, ¿no? Que sean vírgenes, todo eso es importante, no me malentiendan, que no insulten, ¿no?
que no tengan aretes y piercings los hombres, ¿no? O sea, que no tengan tatuajes, o sea, que los hombres tengan el cabello corto, todo eso importante, está bien, es importante. Pero vemos que ellos pues son decentes, ¿sí? Bien portados, asisten a la iglesia, no cometen esos pecados, ¿verdad? Entonces damos por sentado que son cristianos. Entonces ellos pueden ser todo eso y tener un corazón que está a 10,000 millones de años luz de distancia del Señor. Entonces no vemos ese fruto de que desean la leche espiritual, ¿verdad? No los vemos orar, no los vemos de ninguna manera incorporar a Cristo en su vida diaria, en su hablar. Oímos que hablan, vemos que cosas del mundo dominan su conversación y Cristo está ausente, ¿no? Ahí de la conversación, los temas que les emocionan, en fin. Jesús es irrelevante en su vida diaria, pues entonces lo peor que podemos hacer es dar por sentado que son cristianos. Pero no toma a mi hijo, pastor, no fuma. ¿Y eso qué, no? O sea, quizá usted está criando un fariseíto, ¿no? Un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Entonces, habrá que confrontarlos amorosamente. Oye, hijo, ¿sabes qué? No te veo orar, no te veo... ¿Qué pasa? Vamos a platicar, ¿no? Oye, hace tiempo que veo que no tocas tu Biblia para nada, ¿no? Te veo todo el día en tus redes, en esto, y ¿qué pasa? ¿No? ¿Realmente crees en el Señor? ¿O por qué no te apetece leer la Biblia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te veo orar? En fin, ¿por qué no nace de ti? ¿Sí me explico? Entonces habría que confrontar eso amorosamente. Sí, sí, es un buen recordatorio para los padres porque pues a veces esas conversaciones que son las más importantes no se tienen. Y la meta de los padres muchas veces es que sus hijos estudien, sean tengan buenas calificaciones, sean profesionistas, notas, un buen trabajo, sí, todo eso, claro. Y esa es la meta y están preocupados porque sus hijos estén metidos en clases de esto y lo otro, claro. Que no está mal. Sí, mi hijo tiene que tomar cursos propedéuticos y no vamos a la iglesia. No, mi hijo va a tomar 2, 3 clases que le van a preparar para entrar y a eso le ponen todas las ganas del mundo, todo el interés, pero no ahora sí que a evangelizar y discipular a sus hijos. Sí. Muchas gracias, pastor. Y pues ya llegamos al final de esta sobremesa. Yo creo que la verdad es de que... buena conversación, Ira. Muchas gracias. Sí. A mí me hace reflexionar en muchas cosas, de verdad, en muchas cosas. Y cuán importante es ir a la palabra y ver cómo Dios nos habla a través de Pablo en este caso y nos recuerda tantas verdades que necesitamos todos los días, el evangelio que necesitamos todos los días, tener un correcto concepto de quiénes somos todos los días, sí, claro. Todo esto y pues solamente por la gracia del Señor podemos tenerlo, ¿verdad? Gracias, pastor. No, al contrario, y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado a lo largo de toda la serie de Corintios y en particular a lo largo de esta serie, el evangelio que les he predicado. Pues si Dios nos da vida, vamos a iniciar una nueva serie, no este domingo, sino el siguiente, el domingo de resurrección, precisamente por la providencia de Dios. Vamos a estar hablando, creo que el título va a ser, todavía no estoy muy seguro, más Cristo ha resucitado, ¿no? Así como, bueno, vamos a ver entonces. A lo mejor ese es el título, a lo mejor no, pero será una serie que nos va a llevar también un tiempecito. Vamos a ver al apóstol Pablo hablando acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo, de las implicaciones de la resurrección de Cristo y todo eso. Así que esperamos que pues nos puedan acompañar aquí también en cada sobremesa, sí. Ahí con el cafecito con leche, el tecito, lo que usted guste, vaya con lo que guste acompañar la sobremesa, un postrecito, lo que sea. Nada más siéntese con nosotros para conversar después de haber escuchado la palabra el domingo. Sí, gracias, pastor. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.